El ser humano es social e interactúa constantemente con su entorno. Las interacciones sociales son los vínculos creados por los seres humanos en su manera de convivencia grupal. Desde una perspectiva sociológica, se ha intentado dividir la interacción en cuatro categorías. Estas son intercambio, competencia, cooperación y conflicto. Mi nombre es Roxana Salazar y a continuación les hablo sobre las bases fundamentales de la interacción social y los elementos que la componen. Las bases fundamentales de la interacción social incluyen la comunicación, la reciprocidad, las normas sociales y los roles sociales. La comunicación, tanto verbal como no verbal, es esencial para transmitir información, emociones y establecer conexiones. La reciprocidad implica un intercambio mutuo de beneficios, creando un sentido de cooperación y equidad. Las normas sociales son reglas implícitas que guían el comportamiento aceptable y esperado en diferentes contextos, asegurando la cohesión y el orden. Los roles sociales definen las expectativas y responsabilidades asociadas con diferentes posiciones en la sociedad, facilitando la organización y la predictibilidad en las interacciones. Estas bases trabajan juntas para estructurar y mantener las relaciones dinámicas dentro de cualquier grupo social. Los elementos que la componen son los siguientes: el estatus social, la teoría de roles, el conflicto de roles, la cultura, la clase social, los grupos, interacciones sociales. Es Edismar Caldera. Continuamos con los procesos de interacción social. Los procesos de interacción social son acciones y reacciones que se producen entre dos o más personas. Pueden ser de manera verbal, no verbal o ambas. Y esto se rige bajo ciertas normas o leyes que determinan cómo comportarnos en diferentes situaciones. Los procesos de interacción social siguen ciertos criterios que son la formalidad de la interacción, el objetivo de la interacción y el número de personas en la interacción. Los procesos de interacción social pueden clasificarse en dos tipos: el proceso conjuntivo, que es el proceso positivo y es el que los individuos desean integrarse al mismo grupo, y el proceso disyuntivo, que es el proceso negativo y en el que el grupo suele separarse. Beneficios de los procesos de interacción social: mejora el desarrollo cognitivo, evita el estrés, la ansiedad y la depresión, el desarrollo de la cohesión social, mejora la creatividad y la innovación, entre otros. Mi nombre es Joely Carpinter y les vengo a hablar sobre el prejuicio. El prejuicio se da a entender como una opinión previa y tenaz que generalmente es desfavorable para algo o alguien que se conoce poco mal. Puede ser causada por diversos factores como la falta de conocimiento, la influencia cultural y las expresiones personales. Es importante tener en cuenta que los prejuicios no son necesariamente verdaderos ni representan la realidad de manera precisa. El prejuicio se genera a través de las personas por distintos procesos o factores, como los estereotipos, las experiencias ajenas y los aprendizajes sociales. Mi nombre es Adriana Ramírez. Dentro de los tipos de prejuicios tenemos a los prejuicios sociales, que son aquellas ideas preconcebidas sobre una persona que pertenece a una clase social determinada. Los prejuicios lingüísticos son aquellas ideas o creencias basadas en la lengua o variabilidad lingüística que puede ser utilizada en una persona. Los prejuicios basados en discapacidades se utilizan en personas discapacitadas o con discapacidades y que por lo tanto van a generar respuestas o agresiones. Los prejuicios de género son aquellos que existen en un género determinado. Los prejuicios religiosos son aquellas ideas que tenemos sobre una persona por sus creencias religiosas. Los prejuicios raciales y étnicos son las creencias que tenemos en la concepción de que una persona es superior o inferior porque pertenece a una nacionalidad o cultura específica. Los prejuicios etarios son aquellos que tenemos en personas en función de su edad. Y los prejuicios basados en orientación sexual son aquellas ideas o percepciones que tenemos de una persona debido a su orientación sexual. Durante el siglo XIX y el siglo XX, la discriminación racial no era considerada una problemática social, sino que al contrario, esto era normal. Las actitudes de rechazo, de hostilidad y de superioridad se consideraban como algo natural o normal. Es por ello que se crearon bases sociológicas y psicológicas del prejuicio, las cuales fueron el principio de vida o pulsión de vida y el principio de muerte o pulsión de muerte. El principio de vida está ligado a lo creativo, a lo erótico, a lo amoroso y a la productividad, y el principio de muerte está ligado a la destrucción y a la violencia.
Los prejuicios sociales que mantenemos hacia las personas nos hacen mantener actitudes de hostilidad y rechazo solamente por no pertenecer a un grupo social determinado o concreto, ya sea sexo, raza, político, entre otros. Mi nombre es Edismar Caldera. Continuamos con las categorías sociales y niveles de prejuicio. El prejuicio forma parte de la humanidad desde hace tiempo atrás y nace a partir de un pensamiento o actitud por lo general negativo que tiene una persona o un individuo hacia otra persona o grupo de personas que son ajenos a su grupo de referencia. Alport en 1968 señalaba que el prejuicio no recae sobre cualquier grupo social, sino que existen grupos de riesgo, es decir, categorías sociales que tienden a ser más estigmatizadas debido a ciertas características que son etnia, edad, sexo, religión, ocupación, nivel educativo, padecimiento de salud, escarcelados, condenados, entre otros. Los prejuicios pueden clasificarse en 3 categorías principales que son el rechazo a comunidades enteras, étnicas, religiosas o racionales, el rechazo de categorías definidas por estatus adscritos y el rechazo de personas de categorías definidas por estatus adquiridos. Continuamos con los niveles de prejuicio. El prejuicio ocurre porque las comunidades comparten creencias importantes. La discriminación es natural y está justificada por interacciones sociales que perpetúan a medida que se transmiten de generación en generación. Esto demuestra que las personas no nacen con pensamientos negativos, sino que son actitudes que se enseñan a los demás. El prejuicio suele alcanzar grados de violencia que son el rechazo verbal, evitar el contacto familiar o personal y la discriminación. Seguimos con los estereotipos y prejuicios. Los estereotipos son creencias compartidas y es una imagen mental muy simplificada y generalizada de estas creencias y que suelen exagerar un cierto rasgo del grupo en cuestión. Los prejuicios y los estereotipos son muy semejantes, de allí su importancia. Estos pueden clasificarse según la población en la que actúe en estereotipos culturales, raciales, de género, sociales. Rebeca Parra y yo les voy a hablar acerca de la discriminación y cómo se produce. La discriminación viene dada del latín discriminatum omnis y hace referencia a ese trato desigual que uno le confiere a los individuos en son de sus costumbres, sus religiones, su orientación sexual, sus culturas, etc. La discriminación, en pocas palabras, es ese trato que se le confiere a individuos en el cual se niegan sus derechos. Existe una gran variedad de instituciones en diferentes países que van en contra de esta. Cuando hablamos de cómo se produce o cómo se genera, puede variar diferente debido al lugar en donde uno se encuentre. También puede venir dada o heredada por generaciones anteriores, inclusive también por culturas en forma de enemistad por respeto a sus ancestros. La discriminación se puede ver en distintos lugares y recuerda, debemos respetar a nuestros amigos. Ferrer, les voy a hablar sobre la relación prejuicio y discriminación y métodos para combatirlo. Prejuicio: actitud preconcebida positiva o negativa hacia un grupo de personas, basada en estereotipos, no se basa en el conocimiento o la experiencia personal, sino en creencias o ideas preestablecidas. Discriminación: acto de tratar de manera diferente o injusta a una persona o grupo por su pertenencia a un grupo social. Se manifiesta en acciones como el acoso, la violencia, la exclusión o la negación de sus derechos. Su relación: los prejuicios son la base de la discriminación, son la semilla que germina acciones discriminatorias. La discriminación, a su vez, refuerza los prejuicios al ver que se confirman nuestras ideas preconcebidas, nos aferramos a ellas con mayor fuerza. ¿Cómo combatirlos? Educación: enseñar sobre diferentes culturas y grupos, educar sobre los peligros del prejuicio y la discriminación, enseñar a pensar críticamente, contacto entre grupos, promover el contacto positivo entre personas de diferentes grupos, crear programas de intercambio cultural, leyes y políticas, aprobar leyes que prohíban la discriminación, implementar políticas que promuevan la equidad, cambio individual, ser consciente de los propios prejuicios, de desafiarlos, hablar en contra de la discriminación, apoyar a organizaciones que combatan la discriminación. Recuerda, combatir el prejuicio y la discriminación es un proceso continuo, requiere esfuerzo de individuos, comunidades e instituciones. Juntos podemos crear una sociedad más justa e inclusiva.